Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Soy Erika Fontalvo, es un gusto saludarlos, volver a estar con ustedes. Quédense con nosotros, estos son nuestros titulares para hoy. ¿Cuál es la verdadera historia de Saludcop y en qué consistió el más reciente fallo de la Contraloría? Aquí se lo contamos. Semana y Contraloría hacen pedagogía sobre nuevo proyecto de control fiscal. ¿En qué está el PAE en Colombia? Continúa el diagnóstico nacional, esta vez en La Guajira. Contraloría logra la recuperación de importantes recursos de Ecopetrol. Desde su fundación en el año de 1994, la EPS Saludcop ha estado en el radar nacional. Escándalos, malos manejos, fallos judiciales han hecho parte de esta historia que ha afectado a millones de usuarios del Sistema Nacional de Salud en Colombia. Al entrar en vigencia la Ley 100 del 93, 10 de las más importantes cooperativas de salud se unieron para crear en 1994 la EPS Saludcop, con Carlos Gustavo Palacino a la cabeza. A partir del 2000 tuvo un crecimiento acelerado y llegó a convertirse en la empresa prestadora de salud más grande del país, con 4,6 millones de afiliados. John Torres, editor mesa central del Tiempo, ha seguido muy de cerca lo que se ha convertido en una de las historias más tristes para la salud de los colombianos. Es, como te digo, una tragedia grande para Colombia por dos cosas. Lo primero, es una EPS que viene del sistema cooperativo y empieza a manejar los dineros que el Estado entrega para la salud de todos los colombianos, pero empieza a invertirlos de una manera que no estaba de acuerdo con la ley. Ellos hicieron una interpretación muy ventajosa y amañada de lo que era el sistema de capitación, de la plata que entregaba, como les digo, el Estado por cada colombiano afiliado, y empezaron a construir todo un emporio que terminó con equipo de fútbol, con construcciones enormes, hubo algunas juntas directivas en Oriente pagadas con la plata de la salud, y eso finalmente lleva a que la Fiscalía primero y luego la Contraloría, sobre todo de Sandra Morel en su época, la Procuraduría tomen decisiones contra la cabeza de Saludcop, que era el señor Palacino. Durante una década, registró utilidades del orden de los 20.000 millones de pesos anuales. Pero esas ganancias fueron desapareciendo y en el 2013, cuando fue intervenida por el gobierno, sus pérdidas eran del orden de los 498.000 millones de pesos. Pero además había problemas de recobros. Estas personas Palacino inventó un sistema de integración vertical en el que la EPS contrataba a enormes precios con su misma organización servicios que eran mucho más baratos en cualquier otra institución médica, y luego pasábamos y encontrábamos que se los facturaban al sistema de salud, se los recobraban al FOSIGA, o sea, fue toda una especie como de catálogo de cómo poder sacar plata del sistema de salud de una manera muy sofisticada, pero al final de una manera ilegal. En este momento Carlos Palacino está detenido, está preso. Después de un tiempo muy largo de inactividad de la Fiscalía también hubo un cambio de administración en la Fiscalía y el proceso se movió, pero es la única persona que finalmente está respondiendo por este saqueo que puede haber llegado superado mejor los 2 billones de pesos. El detrimento encontrado por la Contraloría entre los años 1998 y 2010 suma 1,4 billones de pesos. Este desangre, más que los problemas del sistema de salud, llevaron a Saludcop a la quiebra y a Palacino a la cárcel. El gobierno intervino a Saludcop para intentar salvarla sin afectar el servicio de sus afiliados, pero el remedio resultó tan malo como la enfermedad. Han encontrado que los interventores y la gente que el Estado puso a manejar Saludcop, luego Café Salud y finalmente llegamos al asunto de Medimás, pues no cumplieron la tarea. Incluso algunos de ellos están cuestionados por actos de corrupción muy graves y muy costosos para el país, y lo que esto muestra es como toda la tragedia del sistema público de salud en Colombia, como cuando la gente quiere hacer mal las cosas realmente puede ser un desastre, y quien termina sufriendo es el usuario que usted ve que llega y hace 48 o 72 horas de fila para atender una urgencia. Tenemos una verdadera papa caliente en el sistema de salud por cuenta de una intervención que estuvo mal hecha y que, que en este momento no se ha resuelto. Pero las fallas en la prestación de los servicios de Saludcop no terminaron con su liquidación. Café Salud, EPS, que entró a reemplazarla, no pudo con la carga de casi 5 millones de pacientes que le fueron transferidos. Entonces entró Medimás a reemplazarla. Pero también aquí la Contraloría sigue evidenciando irregularidades en la destinación de recursos. Por ahora, estos pacientes están a la espera de que una nueva reubicación termine con la tragedia que en materia de salud
han tenido que padecer. Recientemente, la Contraloría General profirió fallo con responsabilidad fiscal en primera instancia contra exsuperintendentes y agentes interventores que permitieron pagos irregulares con recursos del sistema de seguridad social en salud. El fallo con responsabilidad fiscal por 91.133 millones de pesos está relacionado con la desviación de recursos del Sistema General de Seguridad Social durante la intervención de la EPS Salud Coop entre los años 2011 y 2013. Dicho proceso se inició a raíz de la inversión de recursos parafiscales en contratos de arrendamiento con opción de compra realizados con entidades financieras, esto quiere decir leasing, pagándolos con recursos del Sistema General de Salud, y estos contratos de arriendo debieron pagarse con recursos propios. A pesar de que la EPS Salud Coop había recibido un llamado de atención por conductas similares en el pasado, la situación siguió ocurriendo. Estas inversiones ya habían sido reprochadas por la Contraloría General de la República y por la Superintendencia de Salud en su momento, cuando aún no había sido intervenida la entidad. Y sin embargo, luego de la intervención siguieron con las malas prácticas de seguir utilizando los recursos de la salud que debieron ser utilizados para pagarle a las IPS públicas y privadas por la atención que le brindaban a los afiliados. El fallo fue proferido por la Contraloría Delegada Intersectorial número 2 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción y cobija a los exsuperintendentes de salud Conrado Adolfo Gómez Vélez y Gustavo Enrique Morales Cobo, así como también a los agentes interventores Wilson Sánchez Hernández, Mauricio Castro Forero y Guillermo Enrique Grosso Sandoval. Se decretaron medidas cautelares contra todos los que en ese momento estaban siendo investigados, que hoy ya son responsables fiscales de acuerdo al fallo, y con esto la Contraloría trata de proteger, de garantizar la posibilidad de recuperar los recursos que se han perdido. En este proceso, la Contraloría determinó así la responsabilidad individual de los involucrados. Salud Coop EPS, o en liquidación, responde por la cuantía total del fallo, es decir, 91.133 millones de pesos. Wilson Sánchez Hernández, agente interventor de la EPS Salud Coop para la época de los hechos, 40.291 millones. Mauricio Castro Forero, agente interventor, 34.901 millones. Gustavo Enrique Morales Cobo, ex superintendente nacional de salud, 21.590 millones. Guillermo Enrique Grosso Sandoval, agente interventor, 15.940 millones. Y Conrado Adolfo Gómez Vélez, ex superintendente nacional de salud, 9.900 millones de pesos. La Contraloría le atribuyó una conducta gravemente culposa y omisiva a los exsuperintendentes de salud involucrados en el proceso por no actuar de manera inmediata para evitar el desvío de los dineros del Sistema General de Seguridad Social, así como también estimó como una conducta culposa la de los agentes interventores por la mala utilización de estos recursos. Este es un fallo de primera instancia contra el cual proceden los recursos de reposición y apelación. En segundos veamos otros hechos de importancia nacional. Para realizar el seguimiento y control social al proyecto de mejoramiento de la vía Los Anillos entre los municipios Ciénaga de Oro y Sahagún, la Contraloría adelanta capacitaciones y la conformación de veedurías ciudadanas en el departamento de Córdoba. Para esta obra se celebró un contrato por más de 27.000 millones de pesos, con un plazo de ejecución hasta febrero de 2020 y se financia con recursos de las regalías. Con un hacinamiento del 85%, la cárcel Nueva Esperanza de la isla de San Andrés es objeto de seguimiento de la Contraloría Delegada para el sector Defensa, Justicia y Seguridad. Este centro penitenciario tiene una capacidad para 110 reclusos, pero en la actualidad cuenta con más de 252. Ante esta situación, la Contraloría hizo un llamado a la Administración Departamental para que participe activamente en la reducción de estos índices de hacinamiento. Hacemos una primera pausa, pero enseguida volvemos a Todo Bajo Control. Ya estamos de vuelta, gracias por seguir con nosotros. En el foro Un nuevo modelo de control fiscal
para el país. En alianza con la revista Semana, el Contralor General Carlos Felipe Córdoba reiteró la necesidad de adoptar un sistema de control previo que sea realmente efectivo contra la corrupción. Durante el foro hacia un nuevo modelo de control fiscal, en el que se debatió el proyecto de ley que se tramita en el Congreso de la República, el Contralor Carlos Felipe Córdoba defendió el control preventivo y no previo para evitar que se sigan perdiendo recursos públicos en las manos de los corruptos. La Contraloría General de la República no puede seguir pendiente de esperar a que se consuma el daño, lleguemos 3 años después y recojamos las cenizas que los bandidos nos dejan. Yo lo he dicho, mientras el bandido va en ascensor, nosotros vamos por la escalera. Es muy clara la función de prevención, queremos es acompañar, no coadministrar, no es vinculante. Es fundamental seguir fortaleciendo a la Contraloría General. Hoy no podemos seguir en lo mismo. Hoy la capacidad de la Contraloría General de la República de vigilar el recurso público es del 17%, de un horizonte de los 260 billones de pesos. No podemos seguir nosotros, evidentemente sin eficiencia, porque el modelo no lo permite. Tenemos una estructura del año 2000 en el año 2019. En el evento participaron académicos, expertos y excontralores generales de la República, como Antonio Hernández Gamarra y Edgardo Maya Villazón, quien también resaltó la importancia de este proyecto de ley. Lo esencial de este proyecto es la búsqueda del fortalecimiento del control fiscal. Y el fortalecimiento del control fiscal tiene que darse en la manera de que haya una vigilancia más estricta, más rápida, más audaz en cuanto al manejo de los dineros. El Contralor Felipe Córdoba aseguró que la tecnología ha sido una herramienta clave para detectar irregularidades en el uso de los recursos públicos y por eso se debe seguir fortaleciendo. También hemos encontrado, por ejemplo, 300 muertos que siguen contratando en el país, o 500 personas que son sancionadas disciplinaria, fiscalmente y hasta penal, que siguen contratando. Por eso la tecnología es de vital importancia. Lo que antes era difícil encontrar para el ojo humano, gracias a la tecnología ya lo estamos encontrando. El proyecto de ley de reforma al régimen de control fiscal ya ha tenido 3 debates en el Congreso. Y eso no funciona. La Contraloría General de la República recuperó importantes recursos que la estatal petrolera Ecopetrol le había pagado injustificadamente a una firma especializada que no cumplió con su objeto contractual. La Contraloría continúa su lucha recuperando los dineros de responsabilidad fiscal. Ahora el turno es para Ecopetrol, de la empresa Echien Energy Limited, que le adeudaba 12.876 millones de pesos al Estado. Este monto que habría generado un daño fiscal por el pago injustificado de servicios de perforación en un proyecto petrolero en Piedemonte. Incluso se había pagado gastos de administración que ya estaban incluidos en las tarifas del contrato y en el cual no tendrían obligación alguna. Una vez terminó la explotación del último pozo que estaba efectuando, debía iniciar la explotación del siguiente pozo, que era el pozo Floreña. No obstante, en vez de iniciar de forma inmediata esta explotación, dejó transcurrir 7 meses y no hubo explicación o justificación alguna para que se encontrara paralizado el proyecto durante este periodo de tiempo. Eso fue lo que se cuestionó por cuanto se generaron unos gastos. En la investigación se revisa el contrato marco de prestación de servicios de perforación, así como todas las facturas, comprobantes contables y comprobantes de pago de los años 2015 y 2016 y la socialización del proyecto durante estos 2 años. Este daño se generó por el pago injustificado de unos servicios de perforación dentro del proyecto Piedemonte. Echien Energy Limited, que era el socio de Ecopetrol dentro del contrato de asociación, debió contratar el uso de un taladro y así se hizo. Pero este taladro se dejó inactivo en stand-by durante un periodo de 7 meses y por eso se debieron asumir unos costos pues que no hubo justificación o explicación alguna para esta inactividad del taladro.
Al confirmarse en segunda instancia el fallo con responsabilidad fiscal por estos hechos, la compañía encargada pagó en mayo de 2019 la totalidad de la cuantía establecida de 12.876 millones de pesos, resarciendo así este daño fiscal causado al Estado. En segundos veamos en qué anda la Contraloría General por todo el territorio nacional. A través de la Gerencia Departamental de Antioquia, la Contraloría General de la República recuperó más de 3.110 millones de pesos, por los que había sido encontrada responsable fiscal la administradora de riesgos laborales ARL Sura, por extralimitación en la erogación de beneficios a los usuarios y por pagos sin las debidas evidencias documentales. Un hallazgo fiscal por más de 13.000 millones de pesos estableció la Contraloría General en el proyecto de construcción de viviendas de interés prioritario para comunidades indígenas del departamento del Meta. La obra tenía un plazo de ejecución de 10 meses. 3 años y medio después, no hay avances significativos. El contrato de obra se suscribió por 21.000 millones de pesos. Una nueva oleada de inconsistencias en el programa de alimentación escolar reveló el contralor Carlos Felipe Córdoba. Señaló que se han recibido 1.800 nuevas denuncias por malos manejos en todo el territorio nacional. Esto además no discrimina ni región ni provincia. Y en ese sentido es que nuestro compromiso ha sido permanente en ir y verificar que se le preste el servicio a nuestros niños. Momento de una nueva pausa en Todo Bajo Control, pero enseguida estaremos de regreso. Seguimos en Todo Bajo Control. En Riohacha, la capital del departamento de La Guajira, la delegada de Participación Ciudadana continuó su diagnóstico nacional para conocer el verdadero estado del programa de alimentación escolar PAE. Las múltiples falencias en el programa de alimentación escolar en La Guajira, tales como raciones inadecuadas, sobrecostos, incumplimiento en las entregas, desvío de recursos y otras, que solo evidenciaron cómo la corrupción le quitaba el pan de la boca a los niños, llevaron a la Contraloría General de la República a realizar una actuación especial al PAE en ese departamento. Fue en el año 2016 cuando, al concluir dicha actuación, que el órgano de control determinó hallazgos fiscales por cerca de 17.000 millones de pesos. Por esto, dentro del seguimiento que adelanta actualmente la Contraloría Delegada de Participación Ciudadana al PAE, se incluyó a La Guajira entre los 10 primeros departamentos para realizar el diagnóstico que se entregará al Ministerio de Educación. Hay unas dificultades y esto es a nivel nacional. Además de esas dificultades vamos a plantearlas, vamos a generar los instrumentos adecuados para llevar esas necesidades de los estudiantes de La Guajira a las autoridades competentes y a los responsables con la posibilidad de seguimiento desde la Contraloría General de la República. Las condiciones de las manipuladoras y operarias del PAE llamaron en particular la atención del delegado de Participación Ciudadana. Es un llamado importante que se hace para que se mejoren las condiciones laborales, porque hay incluso lugares donde ni siquiera hay contratos suscritos y donde ni siquiera se ha pactado una adecuada remuneración. En un departamento como La Guajira cobra importancia el rol de los controladores estudiantiles. No se cuentan con los suficientes suministros de alimentos, es decir, nosotros en la institución no contamos con lo que vendría siendo el alimento. Para tener la necesidad del alimento tenemos que pagar a lo que vendría siendo a vendedores ambulantes o pagar a una cooperativa para que nos den el alimento. No contamos con la fuente del agua, pues por eso que cuando hacemos ejercicio o alguna otra actividad no podemos refrigerarnos. Nosotros estamos trabajando y ayudando al PAE porque en nuestro colegio tenemos una huerta donde plantamos todo lo que tiene que ver vegetales. Y esos vegetales, después de que ya están cultivados, los llevamos a disposición del restaurante. Con el apoyo de los estudiantes avanza la Alianza de Control Social promovida por la Contraloría General de la República, que vincula, además de los niños, a todos los estamentos de la educación en el territorio nacional. También en La Guajira, la Contraloría General y el Consejo Nacional Electoral realizaron un foro sobre transhumancia, delitos electorales y campañas políticas. Tristemente célebre por ser uno de los departamentos con mayores índices de trasteo electoral, La Guajira está en la mira de la Contraloría General de la República y el Consejo Nacional Electoral. El municipio de La Jagua del Pilar
donde hay una situación terrible de transhumancia, incluso los electores son más que los habitantes, y pues esto ya es una señal inequívoca de la corrupción que se puede presentar en el departamento, de las afectaciones a los derechos civiles y políticos que se presentan sobre este particular. De acuerdo con el Contralor Delegado de Participación Ciudadana, en el país y especialmente en la costa caribe se desvían recursos públicos a través de la contratación con fines electorales. Denuncias relacionadas con la disposición de recursos públicos para atender temas electorales, otras con la transhumancia por parte del Consejo Nacional Electoral, otro un llamado de cada día, estamos hablando de 17 delitos o situaciones electorales que ya son delitos electorales, que en un pasado no lo eran, transhumancia, una de ellas. Entonces son distintas los trabajos que se están realizando de manera articulada con el propósito de favorecer condiciones para el proceso electoral que se adelanta en este año. Dentro del acuerdo de transparencia suscrito entre la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral, se realizará una estricta vigilancia al proceso electoral en La Guajira, a raíz de las denuncias de inscripción irregular de cédulas en varios municipios. Es un departamento que está en riesgo desde hace varios años por una transhumancia histórica. Hoy el Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión histórica. Ha iniciado a revisar esas inscripciones que se han hecho para elecciones del pasado, 2011, 2015, 2007, y se ha tomado la decisión de entrar a revisar esas inscripciones irregulares presuntamente que se presentan en esos municipios del sur y del norte de La Guajira. La Contraloría trabaja en la conformación y capacitación de veedurías ciudadanas, las cuales se encargarán de vigilar de cerca el desarrollo del proceso electoral en todo el departamento Guajiro. En Mocoa, Putumayo, la reconstrucción de las viviendas destruidas por la avalancha de 2017 no muestra el avance que debería tener. La Contraloría General acompaña este proceso. La noche del 31 de marzo de 2017, una tragedia ocurrió en Mocoa, Putumayo, cuando varios ríos se desbordaron, causando una avalancha que arrasó con todo a su paso. La avalancha corrió por este lado y todo lo que salió acá al progreso, que ahí fue que ocasionó desastres. El pueblo quedó prácticamente destruido. Por lo menos 300 personas murieron y más de 70 fueron reportadas como desaparecidas, según cifras oficiales. Luego de la tragedia, el gobierno se propuso reconstruir a Mocoa y entre las soluciones prometidas estaba la entrega de viviendas nuevas para muchos de los damnificados. Inicialmente se hizo un proyecto para la construcción de 1.209 viviendas en un terreno que se llama Sauces 2. Esto fue clasificado en 2 etapas. La primera de 300 casas que fue entregada el año pasado a satisfacción. Sin embargo, hay una gran preocupación por el retraso en la segunda fase del proyecto, que solo tiene un avance de obra menor al 20%. En esta etapa se firmaron 2 contratos con la empresa ING Mora Insuasti para construir 909 viviendas. La fase 1 incluye 436 casas por un valor superior a 25.731 millones y la segunda son 473 viviendas con un costo aproximado de 27.915 millones de pesos. La unidad de riesgo manifiesta que hay situaciones especialmente por los terrenos, el contratista manifiesta que no se le han realizado algunos pagos, situación de materiales que han subido los costos. Las viviendas deberían ser entregadas en septiembre de este año. Precisamente la Contraloría ha estado determinando que de seguir así con esta situación no es posible que se entreguen en septiembre. A raíz de las quejas de la ciudadanía, la Contraloría le hace seguimiento al avance del proyecto para que los damnificados puedan recibir sus casas cuanto antes. Y así llegamos al final de Todo Bajo Control. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado una vez más. También gracias a quienes nos están escribiendo a través de las redes sociales. Por favor, no dejen de hacerlo. Quiero recordarles que esta entidad tiene una línea de atención al usuario que es totalmente gratuita, la 018-910-060, que está lista para recibir sus peticiones, quejas y reclamos. También pueden realizar sus consultas en la página www.contraloría.gov.co. En redes sociales, ¿cómo nos encuentran? En Facebook como Contraloría General de la República y en Twitter @CGR-Colombia.
Recuerden que la próxima semana tenemos una cita. Todo este equipo de trabajo ya está realizando su labor, su tarea, para llevarles la mejor información. Y siempre tengan en cuenta que tenemos todo bajo control.